Stranger Things se ha convertido rápidamente en un fenómeno mundial, al menos en cuanto a series de televisión se refiere. Es increíble la capacidad y la habilidad que han tenido los hermanos Duffer, los creadores, en, mediante un juego de referencias, homenajes y una estructura que nos recuerda mucho al cine de los 80, hayan sido capaces de contar una historia nueva. Como buen amante de ese cine, que yo soy, no es ningún secreto que Stranger Things se ha convertido rápidamente en una de mis series favoritas. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Stranger Things. Por si acaso no ha quedado claro y hay algún despistado, quiero avisar de que este vídeo estará cargadito de spoilers de las dos primeras temporadas de Stranger Things. Empecemos por el principio, voy a comentar rápidamente la primera temporada. Esa primera temporada que seguramente muchos devoramos en poco tiempo, nos presentaba a unos personajes nuevos con los que enseguida empatizamos. Eran gente ordinaria enfrentándose a situaciones extraordinarias y mediante la estructura de referencias y homenajes sentíamos esa serie como algo familiar, algo que nos gustaba porque sentíamos que ya era conocida. Personajes completísimos, un misterio de una trama que iba aumentando y un guión excelente hicieron que enseguida amásemos esa serie y a esos niños. ¿Qué pasa? Que el reto era mayúsculo, de repente Stranger Things estaba en boca de todos, ya formaba parte del imaginario colectivo y las expectativas estaban súper altas para hacer esta segunda temporada. Afortunadamente creo que lo han conseguido, han hecho una segunda temporada al nivel que la primera y en muchos aspectos, en mi opinión, lo ha superado. Una de las cosas que más me gustan de esta serie es el elevado nivel de detalle. Cualquiera podría hacer una serie nostálgica ochentera utilizando las cosas típicas de esa década, pero en Stranger Things quieren ir un paso más allá. Tú cuando la veías sentías que estabas viendo una película hecha en esa década, y no solo se centran en representar o recrear lo típico de esa década concreta, sino que encima van a lo específico. Me explico. Esta segunda temporada transcurre en octubre del año 84. Ese mismo año había carrera electoral y la presidencia estaba disputada entre Ronald Reagan y Mondale, y a lo largo de varios capítulos podemos ver las pancartas electorales y los carteles en los jardines de los protagonistas. Ese detalle me gustó, pero no solo eso, sino que en junio del 84 se estrenó en Estados Unidos Los Cazafantasmas. ¿Y de qué van los niños disfrazados en Halloween? Además me encanta la discusión que tienen Lucas y Mike respecto a que los dos quieren ser Venkman y ninguno quiere ser Winston. Cualquier productor o director más simple habría dicho, bueno, son 4 niños, 4 cazafantasmas, uno cada uno y ya está, a la gente le encantará. Pero no, los Duffer han querido ir un paso más allá y poner una conversación que podría ser real. What's wrong with Winston? He joined the team super late. He's not funny, and he's not even a scientist. Yeah, but he's so cool. If he's cool, then you be Winston. I can't. Why not? Because you're not black. I didn't say that. You thought it. Como digo, cuidan muchísimo los detalles. Por ejemplo, al principio, cuando están en las máquinas recreativas, están jugando a un juego llamado Dig Dug, que consiste en cavar túneles y el protagonista está bajo tierra. Esto es una clara analogía con lo que después viviría Hopper en los túneles del monstruo. Así podría seguir con un montón de referencias, como por ejemplo la elección de la canción final que suena en el baile mientras el monstruo les observa a todos en la otra dimensión. Suena Every Breath You Take de Police, y no es ninguna casualidad que la canción diga cosas como cada paso que des te estaré observando. Los personajes están bastante bien definidos y son muy profundos, incluso los personajes secundarios, como por ejemplo los padres de Mike y Nancy. Aparecen poco en la serie, pero con un par de pinceladas ya nos dan a entender cómo son exactamente. El padre es el típico pasota que no se entera de la misa de la mitad de lo que están haciendo sus hijos, y la madre, bueno, la madre tiene un momentazo al final con Billy que a todos nos sacó una sonrisa, creo yo. Pero vamos a profundizar un poquito en los personajes principales, hablando de ellos uno por uno. Mike es un niño que ha pasado todo el año pensando en su amiga Once, en Eleven, intentando contactar con ella. Él no quiere reemplazarla y no quiere pasar página, por eso le molesta tanto cuando Lucas y Dustin traen a Max al grupo. Dustin es un personaje que nos inspira mucha ternura, no pierde ese lado cómico que tenía en la temporada 1, pero ahora le conocemos un poco mejor, conocemos su casa, su madre y ese afán que tiene por ser un buen científico, por querer descubrir una nueva especie. Todo el episodio que pasó con el renacuajo nos da un poco a entender cómo es y la necesidad que tiene de tener un amigo, además de los que ya tiene, y de cuidar a alguien. Además, el dúo cómico que hace con Steve me encanta. Respecto a Lucas, es bastante gracioso cómo en la primera temporada criticaba mucho a Mike por prestar tanta atención a una chica y olvidarse de sus amigos, mientras que en esta temporada, irónicamente, él es el que presta atención a una chica, en este caso a Max.
La pubertad llega para todos y supongo que ha llegado a ese momento de su vida en el que empiezan a surgirle inquietudes amorosas. El personaje de Will es bastante interesante, ya que en la primera temporada solo lo conocíamos al principio y al final, y casi toda la temporada estaba ausente y sabíamos de él mediante los flashbacks, como por ejemplo cuando su hermano le ponía las cintas de música y esas cosas. La interpretación del chaval en esta temporada ha sido sublime. Al principio se mostraba como un chico tímido, callado y muy reservado después de todo lo que ha pasado, y luego cuando se le mete el monstruo dentro podemos ver perfectamente la transición, la evolución del personaje y como cada vez va siendo menos Will y más el monstruo de las sombras. Es brillante. Respecto a 11, yo creo que es el personaje que más ha evolucionado durante toda la temporada. En la primera solo estuvo en el laboratorio, no conoció otra cosa hasta que se escapó, conoció a los chicos y ya pudieron salvar el mundo y esas cosas. En esta temporada ha estado viviendo con Hopper, ha estado conociendo una familia de verdad y con él se sentía a gusto. Después de eso decidió investigar sobre su pasado y emprender el conocido como el viaje del héroe, el viaje de la heroína en este caso. Conoció la historia de su madre, a raíz de eso siguió tirando el hilo y conoció a Cally, quien le explicó cómo eran sus poderes y le enseñó a utilizarlos mejor, y después de eso consiguió volver a Hawkins para salvarlos a todos. Lo que me fascina de esta niña, Millie Bobby Brown, es su capacidad de transmitir y de comunicar solamente con la mirada. En la primera temporada acordaos de que casi no hablaba, todo lo decía con los ojos, y es increíble lo mucho que transmite, es súper buena actriz. Como digo ahora, el personaje ha evolucionado, es una chica más dura, más decidida y que tiene claro lo que quiere. Me gustan esos detalles como por ejemplo cuando van Cally y ella a por el hombre malo que hizo daño a su madre y ella se apiada del hombre cuando descubre que tiene hijas, decide no matarlo. A pesar de tener un poder inconmensurable, sabe discernir lo que está bien de lo que está mal. Tiene ética, tiene un corazón, y eso le da mucho más madurez, sobre todo cuando vuelve. Las interpretaciones de los niños protagonistas son una pasada, la verdad es que todos están sublimes. Bueno, y los adultos también. Eso sí, os recomiendo que veáis la serie en versión original, porque pierde muchísimo al verla doblada, por lo menos en el doblaje de español de España. Como la señora Wheeler se lo cuente a mis padres. Imposible, Mike nunca se chivaría. No sé yo. Lo único que importa es que después del cole la pirada y ha vuelto al manicomio, y nosotros sigamos con lo que importa, encontrar a Will. Respecto a Hopper, también conocemos muy bien a Jim Hopper en esta temporada. Antes sabíamos de él que era el sheriff de Hawkins y que lo había pasado mal ya que había perdido a su hija en una terrible enfermedad. Por giros del destino se vuelve a convertir en padre esta vez, como una especie de padre adoptivo de Eleven, y la verdad es que es una relación bonita y lógica, porque ambos son lo que el otro necesita. Él vuelve a ser un padre, tiene a alguien a quien cuidar, a quien proteger, quizá la protege en exceso, y ella a su vez tiene a alguien con quien compartir un hogar. Por cierto, hablando de Hopper, yo creo que tarde o temprano va a surgir un rollito con la madre de Will. Está cantado, vamos. Y hablando de Joyce, el personaje de Winona Ryder me fascinó desde la primera temporada. Esa madre coraje que lo está pasando mal porque su hijo ha desaparecido y que nadie es capaz de creerla. En esta ocasión ha avanzado y los problemas son algo distintos. Su hijo ha vuelto, pero ella no puede estar tranquila. Se ve en escenas como al principio cuando le acompaña a los recreativos en coche o cuando descubre que no está por la mañana y lo busca desesperada. Es normal después de todo lo que ha pasado esa pobre mujer. Además, en esta temporada había tenido ese remanso de paz en Bob Newby, en quien se podía desahogar, su compañero que le podía ayudar en sus problemas, pero desgraciadamente Bob no duró mucho. Hablando de Bob, seguramente la mayoría lo sepa, pero Sean Astin, el actor que lo interpreta, fue el protagonista de Los Goonies, que es una de las grandes referencias que ha inspirado a Stranger Things. Sinceramente al principio estaba un poco crítico con este personaje, pensaba que era la típica estrella invitada que no iba a tener mucho peso en la trama, pero me sorprendió porque a medida que iba avanzando la historia iba descubriendo lo que podía aportar. Bob, el cerebrito, a pesar de su corta intervención en la serie, ha tenido un papel muy destacado, ayudando a desentrañar el rompecabezas que implicaba todos los dibujos de tentáculos, o lo que parecían tentáculos, de Will, y encontrando a Hopper, salvándole la vida, y luego cuando se va la luz en el laboratorio de Hawkins, cómo devuelve el interruptor a como estaba y puede programar para que todo el sistema informático funcione. Estaba claro que en cuanto vuelve la luz al laboratorio y él lo arregla todo, el arco de su personaje se había terminado y tarde o temprano yo sabía que iba a morir y que probablemente de ahí no saliese, y me dio pena, porque aunque era previsible, le había cogido cariño a ese personaje. Pero bueno, al menos murió haciendo algo heroico, y eso se agradece. Jonathan Byers sigue siendo tan reservado y tan callado como en la primera temporada, con la diferencia de que ahora tiene una relación especial con Nancy. Al principio es una especie de tensión sexual no resuelta, pero luego queda claro que resuelven bastante bien. Jonathan, how was the pullout? Sorry? The sofa.
Oh, yeah. Yeah, it was good. I bet. Nancy Wheeler también es un personaje que ha evolucionado mucho. Al principio, en la primera temporada, era la típica chica estudiosa, con su novio atleta y que tampoco hacía mucho más, pero a raíz de su relación con Jonathan y de cómo iban investigando, pues fue evolucionando. En esta temporada arranca con que Nancy no ha podido superar todavía lo de Barbara y quiere hacer algo para que sus padres dejen de buscar y puedan seguir con sus vidas. Al mismo tiempo se da cuenta de que ya no quiere a Steve y de que Jonathan puede tener un efecto muy positivo en su vida. Uno de mis momentos favoritos de Nancy es al final de la temporada, en el último capítulo, cuando se pone a bailar con Dustin. Girls this age are dumb, but give them a few years, no way's up. Oh, you're gonna drive me nuts. You think so? Oh, I know so. Ojalá todos hubiéramos tenido una Nancy en nuestra infancia, la verdad. Es un momento muy tierno. Y respecto a Steve Harrington es un personaje que ha dado un giro de 180 grados con respecto a la primera temporada. Yo creo que ahora a todos nos ha encantado. Como digo, es genial la relación que tiene con Dustin y con todos los niños y cómo los protege, cuida de ellos y están juntos. Y al mismo tiempo descubrimos que él tiene un corazón, que le dolió cuando Nancy cortó con él y sentimos empatía con este personaje porque al final nos acaba cayendo bien. Nuevas adquisiciones, también hay nuevos personajes en esta temporada, como por ejemplo Max. Max es una chica que llega de California a Hawkins, no tiene amigos y por eso se une con nuestro grupo de protagonistas. Descubrimos más sobre ella cuando se sincera con Lucas en el techo de ese autobús y le cuenta que vive con su padrastro y su madre y que su hermanastro es un borde y es un psicópata y ella no quiere acabar como él. Por cierto, respecto a Max, es bastante adecuado que del grupo de niños ella sea la única que sabe conducir, entre comillas, y que su apodo sea Mad Max. Respecto al hermano de Max, Billy, todos coincidiremos en que es un psicópata, es un agresivo, es un violento y es un demente. Pero descubrimos por qué es así. En el penúltimo capítulo vemos cómo le trata a su padre, cómo se dirige a él desde una posición de poder y de superioridad y abusa de él de alguna manera. Y como en la vida misma, el camino de los abusones es siempre el mismo. Si alguien abusa de una persona, esa persona se va a desahogar abusando de los más débiles. Así que tiene una explicación el personaje. Es una cadena lógica y tristemente real que han querido plasmar en la serie de una manera bastante coherente. Otro de los personajes nuevos es Murray, un periodista y detective que intenta desentrañar todo lo que ha pasado con Barbara y todo lo que pasó en Hawkins el año anterior. Es un tío bastante listo y tiene muchos puntazos, y no solo por descubrir lo que pasa entre Jonathan y Nancy. Me encanta la jugada que utiliza para que se sepa la verdad. Como él les dice a los chicos: yo os creo, pero tenemos que conseguir que el mundo os crea. Pero es una historia tan inverosímil que tenemos que rebajarla de alguna manera, y es cuando decide alterarla un poco para poder cumplir su objetivo. Ese toque me pareció magistral. Y el último de los personajes importantes es Callie, la hermana de Eleven, que tiene más poderes. Esto nos da mucha más profundidad sobre el personaje de 11, nos ayuda a entenderla y ver que hubo más experimentos antes de ella, por lo menos 10 más. No sabemos si niños o niñas, de momento hemos conocido a Callie. Ella tiene unos poderes diferentes a los de Eleven, ella puede hacer ver cosas que no están ahí realmente, y algo me dice que va a ser un personaje que van a reutilizar en las siguientes temporadas, que va a tener mucho más peso. Ya lo veremos. Esta segunda temporada es mucho más oscura que la primera, pero han sabido manejar muy bien los momentos de tensión, intercalándolos con momentos más cómicos o más relajados, sin tanta tensión acumulada. Por ejemplo, lo que comentaba anteriormente del momento entre Billy y la madre de Mike, o aquel momento caminando entre las vías de tren en el que Steve y Dustin hablan de la laca que usa para el pelo. Son momentos en los que nos ayudan a humanizar a los personajes, en los que no están en peligro constantemente o todo el rato en tensión. Es una serie completísima en la que han mezclado diversos géneros, porque no es solo una serie nostálgica, a pesar de que es bastante fiel a la época en la que está ambientada, tampoco es solo una serie de ciencia ficción, aunque utilizan temas de ese género, como por ejemplo las dimensiones alternativas o la idea de la mente colmena, y aunque los protagonistas sean niños, tampoco es una serie infantil, es todo al mismo tiempo, es una serie muy completa. La música es un detalle que está muy presente en esta serie. En la primera temporada tenía un papel más bien de ambientar o de recrear la época de la que estábamos hablando, pero en esta ocasión la música nos ayuda a entender más el carácter de los personajes, la personalidad de cada uno. Mediante la música vemos sus sueños y sus ambiciones, o incluso también nos ayudan a relajarnos de los momentos de tensión,
o a potenciarlos todavía más, como por ejemplo cuando Eleven va a Chicago y no sabemos lo que se va a encontrar allí. Grandes clásicos del pop, del rock, incluso del country, que nos ayudan a amenizar muy bien esta temporada. Respecto al famoso capítulo 7, la verdad es que yo no lo veo tan polémico como se ha comentado. A mí me ha gustado, y me explico. Creo que era un capítulo necesario para darnos perspectiva, para salir un poco del ambiente de Hawkins y ver lo que hay fuera en el mundo. En el capítulo anterior, en el 6, no habíamos sabido nada de Eleven, y este capítulo ha ido enteramente dedicado a ella. Creo que era necesario que conociese a su hermana, que ella le explicase de dónde vienen y que sobre todo le enseñase a controlar sus poderes, que es lo que luego iba a utilizar al final de la temporada para cerrar ese portal. Es parte del viaje del héroe, tiene que ver lo que hay fuera para redescubrir su objetivo, para volver a salvar a sus amigos, que es lo que hace al final con esa entrada tan triunfal y tan épica. Podríamos plantear esta temporada como una especie de trilogía. De los episodios 1 al 6 son la primera parte, el 7 y el 8 la segunda parte, y el 9 es ese apoteósico final. La verdad es que he disfrutado muchísimo esta temporada, ha sido una historia que llevaba esperando mucho tiempo y he disfrutado cada capítulo. Uno de mis momentos favoritos es cuando se dan cuenta de que Will es un espía y de que todo lo que él ve lo verá también el monstruo de las sombras para dirigir a su ejército. Entonces es cuando deciden meterlo en la caseta, cubriéndolo todo, aislándole y cegándole con esa luz para que no sepa dónde se encuentra. En ese momento lo del Morse me pareció un puntazo, que el chaval estuviera con la mano haciéndoles señales diciendo estoy aquí dentro y dándoles indicaciones, era como el equivalente a lo que en la temporada 1 fue el episodio de las luces navideñas. Sublime. La historia es increíble, el guión es fantástico, las interpretaciones son buenísimas y visualmente es una pasada, hay un montón de referencias más o menos evidentes. Así que para ir concluyendo, me ha gustado muchísimo esta segunda temporada, estoy deseando que llegue la tercera y además han anunciado ya que para la tercera temporada no van a fingir que son niños todavía. Si los actores crecen, los personajes también deben crecer, tienen otros problemas, tienen otra mentalidad y otra manera de ver la vida y eso es lo que me gusta, que las series evolucionen a la vez que lo hacen sus personajes o sus actores. Me gusta que haya estado todo bien hilado, bien atado y que no haya habido ningún capítulo que sobrase. Y aún así han dejado muchas preguntas abiertas para ir respondiéndolas en las siguientes temporadas. Poco más tengo que añadir sobre esta serie, salvo eso, que el balance de esta segunda temporada ha sido bastante bueno. A mi opinión, mejor que la primera y esperemos que sigan creciendo y que la tercera, la cuarta y las siguientes sean todavía mejores. De momento estoy deseando que lleguen. Y nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo, esta especie de crítica, análisis sobre Stranger Things. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, podéis darle a like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. También podéis dejarme en comentarios toda clase de sugerencias, de películas, de series que queréis que comente y podéis decirme si estáis de acuerdo o no con este vídeo. Y nada más, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?